Bienvenidos. Hoy vamos a mirar de cerca la información que tenemos sobre Idoia López Riaño, basándonos en lo que cuenta un extracto de la Wikipedia. La idea es desgranar un poco los datos clave que da esta fuente sobre ella. Su vida, su paso por ETA, los crímenes, bueno, todo el recorrido. Condena, detención, cárcel y su salida final. Hablamos de Idoia López Riaño. Nació en San Sebastián, ¿verdad? Sí. En el 64, aunque se crió en Rentería. La fuente menciona ese apodo policial, la Tigresa, y también su alias en ETA, Margarita. Pero el dato más fuerte, sin duda, es la condena. Condenada por matar a 23 personas, aunque luego, como veremos, su historia dio un vuelco. Vamos a meternos ya en harina. La fuente dice que entró en ETA en 1984. Tendría unos 20 años. Y ojo, que señala que ese mismo año cometió su primer asesinato. ¿Qué más sabemos de sus inicios en la banda, según esta información? Pues mira, según el texto, empezó en el Comando Úquer. Este comando actuaba sobre todo en Guipúzcoa. Ajá. Y después, la fuente indica que se trasladó. Se integró en el Comando Madrid. No entran muchos detalles sobre los comandos en sí, pero sí que deja claro que su paso a Madrid coincidió con una época de atentados muy duros en la capital. Sí, desde luego. La información que manejamos describe una serie de actos violentos muy seguidos, ¿no? Entre el 84 y el 86, atribuidos a su participación. No vamos a listar ahora nombre por nombre, pero sí que vale la pena ver la escala y el tipo de atentados. Menciona primero asesinatos más selectivos. Joseph Couchot, un empresario francés, en Irún, noviembre del 84. Lo describe de forma bastante cruda. Luego Ángel Facal Soto, en Pasajes, febrero del 85. La fuente dice, supuesto traficante. Sí, eso especifica. Y un policía nacional, Máximo Antonio García Kleiter, en San Sebastián, mayo del 85. Y después de eso, el salto a Madrid. Y ahí la cosa se pone muy seria. La fuente la relaciona directamente con acciones terribles. El coche bomba contra la Guardia Civil en abril del 86. Murieron 5 agentes. 5, sí. Y apenas 2 meses después, en junio, otro atentado. Ametrallamiento. Mueren 3 militares. Un teniente coronel, un comandante y un soldado. Sí. Y para rematar esa escalada, el atentado brutal de la Plaza de la República Dominicana, julio del 86. Otra vez, un coche bomba contra la Guardia Civil de nuevo. 12 agentes muertos. Es una concentración de violencia terrible en solo 2 años. Exacto. Es tremendo. Y ahí es donde esa cifra total que recoge la fuente, la condena por 23 asesinatos, pues cobra todo su sentido. Estamos hablando de una de las trayectorias más sangrientas, ¿no?, atribuidas a un miembro de ETA en tan poco tiempo. Pero, y esto es interesante, la propia fuente añade un matiz, algo que crea una cierta tensión. ¿A qué te refieres? ¿Qué matiz? Pues a que, aunque la condena judicial es por esas 23 muertes, el texto señala que ella, al parecer, solo habría admitido haber participado directamente en 2. ¿Solo 2? ¿Cuáles? Joseph Couchot y Ángel Facal Soto. Justo los 2 primeros que mencionabas, los de antes de irse al Comando de Madrid. Ah, claro. Entonces, esta diferencia entre la responsabilidad que fijan los tribunales y lo que ella reconoce personalmente, según la fuente, es un elemento importante. Va a tener eco más adelante en su historia. Interesante, sí. Después de esa actividad tan intensa entre el 84 y el 86, no la detuvieron inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué dice la fuente sobre su detención? ¿Cuándo y cómo fue? Pues tardaron bastante, sí. La detención fue el 25 de agosto de 1994 y no fue en España. La detuvieron en Francia. Ah, en Francia. Eso es. Y eso abrió un proceso legal como en 2 tiempos. Primero, la juzgaron allí, en Francia. ¿Ahí por qué cargos la juzgaron en Francia? Pues leemos que el Tribunal Correccional de París la condenó a 5 años. 5 años de cárcel por asociación de malhechores. Es un delito que usan mucho en Francia para miembros de grupos terroristas, por el simple hecho de pertenecer o colaborar, aunque no hayan cometido atentados allí mismo. Vale, o sea, por pertenencia a la banda. Y mientras cumplía esa pena allí, España ya la estaba reclamando, ¿no? Correcto. España pidió la extradición para poder juzgarla aquí por los crímenes cometidos en España. La fuente cuenta que incluso hubo un recurso de ella ante el Supremo francés para pararla, pero nada, lo rechazaron en junio del 99. Y al final la extraditaron.
El 9 de mayo de 2001 llegó a España. Y ahí empieza el capítulo judicial español. Exactamente. Ya en España pasó a disposición de la Audiencia Nacional, que es quien juzga los delitos de terrorismo. Y el juicio aquí ya sí se centró en su pertenencia a los comandos, al Oker y al de Madrid, y claro, en su implicación en toda esa lista de atentados que hemos ido comentando, desde Irún hasta la masacre de República Dominicana. ¿Y el resultado? Esa condena que suma más de 2000 años de prisión. La cifra impresiona, desde luego. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Qué significa en la práctica dentro del sistema penal español? Es importante entenderlo bien, ¿sí? Esas penas tan enormes salen de sumar una por una las condenas por cada delito, cada asesinato, la pertenencia a ETA, etc. Pero el Código Penal español, tanto el de aquella época como el de ahora, tiene límites máximos de cuánto tiempo puede estar una persona en prisión de forma efectiva. Claro, nadie cumple, literalmente, 2000 años. En su caso, con la ley que había cuando pasaron los hechos y cuando la condenaron, el tiempo máximo estaba fijado en varias décadas. Así que, aunque la cifra de 2000 años es simbólica y refleja la gravedad de los crímenes, el cumplimiento real tiene un tope legal. Entendido. Aún así, como dice la información, fue una de las condenas más largas que se impusieron a un miembro de ETA. Claro, varias décadas igualmente es muchísimo tiempo. Cumplió una parte muy importante de su vida en prisión. La fuente también da algunos datos sobre esa etapa y, sobre todo, de un cambio de actitud respecto a ETA. Dice que se casó 2 veces en la cárcel. Sí, el texto lo menciona. Esos 2 matrimonios dentro de prisión. Primero con Juan Ramón Rojos en 2004 y luego con Joseba Arismendio y Arzabal. Pero el cambio gordo, el punto de inflexión que describe la fuente, llegó en noviembre de 2011. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué fue lo relevante? Pues que la expulsaron del colectivo oficial de presos de ETA, del EPPK. Y eso no era cualquier cosa, ¿eh? Era romper formalmente con la disciplina y la estrategia que marcaba la organización para sus presos. ¿Y por qué la expulsaron? ¿Cuál fue el motivo exacto, según esta información? Pues la causa directa que señala la fuente es que López Riaño firmó un documento, un papel que pedía al Ministerio del Interior español a los presos de ETA que querían acogerse a medidas penitenciarias individuales. ¿Medidas como cuáles? Pues para poder avanzar de grado penitenciario, ¿sabes? Pasar del primero al segundo o al tercero, conseguir permisos de salida, todo eso. Pero, al margen de lo que dijera el colectivo, el EPPK, que siempre había rechazado cualquier paso que supusiera aceptar la ley española o un arrepentimiento individual. Y el momento en que lo hace es clave, ¿no? Muchísimo. Fíjate qué curioso el contexto que pinta la fuente. Ella firma ese papel y la expulsan, justo un mes después de que la propia ETA anunciara el fin definitivo de la violencia. Eso fue en octubre de 2011. Claro. Así que el paso que dio López Riaño encaja perfectamente en lo que se llamó la Vía Nanclares. Explícanos un poco eso de la Vía Nanclares. ¿En qué consistía, según lo que podemos leer? Pues la Vía Nanclares, tal como se entiende del texto, fue, una política penitenciaria concreta que impulsó el gobierno de entonces. Ofrecía como un camino individual para la reinserción a presos de ETA, pero tenían que cumplir unas condiciones muy claras. ¿Cómo cuáles? Pues rechazar la violencia de forma pública y explícita, desvincularse formalmente de ETA, pedir perdón a las víctimas de sus propios delitos y aceptar la legalidad penitenciaria, lo que incluía también colaborar para pagar las indemnizaciones a las víctimas. Entiendo. Fue una vía que, tuvo su debate, pero que siguieron varias decenas de presos. Marcó una ruptura importante con la línea histórica del colectivo de presos. Entonces, esa expulsión del colectivo y el sumarse a esta vía tuvieron consecuencias prácticas para ella, claro. Directas, sí. La fuente indica que, como resultado de esos pasos, desvincularse de ETA, pedir perdón, pues en octubre de 2016 el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria le dio permisos, 6 salidas programadas al año. Era ya el paso previo a la libertad definitiva. Y esa libertad definitiva llegó al poco tiempo. Sí, el 13 de junio de 2017. Ese día, Idoia López Riaño salió en libertad. Había cumplido todo el tiempo máximo de condena que le correspondía según la ley aplicable a sus crímenes. Bueno, hagamos un poco de recapitulación de lo que hemos sacado de esta fuente. Hemos visto una trayectoria que empieza con una chica joven entrando en ETA, participando en comandos responsables de una campaña de terror brutal, 23 asesinatos por los que fue condenada. Sí. Luego detención, años después, en Francia, extradición, juicio en España,
una condena larguísima. Y durante esa larga estancia en prisión, viene ese giro que documenta la fuente. La desvinculación de ETA, la petición explícita de perdón a las víctimas, acogerse a la vía Nanclares, todos esos pasos que, en el contexto del fin de la violencia de ETA y de las políticas penitenciarias que había, pues la llevaron a obtener permisos y finalmente a salir en libertad en 2017, cumpliendo el máximo legal. Si unes todos esos puntos, la información que tenemos dibuja un recorrido vital. Bueno, extremo y complejo. Va desde cometer actos de terrorismo de una violencia innegable a recibir el castigo penal correspondiente con una condena muy dura y después iniciar un proceso, ya en prisión y en un momento histórico muy concreto, el del fin de ETA. Un proceso de renunciar públicamente a la violencia y pedir perdón. Ajá. Y todo eso canalizado a través de una vía específica, la vía Nanclares, que estaba contemplada en el sistema legal y penitenciario español. La existencia de esa vía y que se aplicara como vemos aquí es un factor importante para entender cómo se gestionaron algunas consecuencias del final de ETA. Y para terminar, quizá una reflexión que sale directamente de estos datos que hemos visto. La fuente deja clara una cosa: condena judicial por participar en 23 asesinatos, pero a la vez recoge que ella solo habría admitido personalmente su implicación en 2. Sí, ese contraste está ahí. Pues ese contraste entre la responsabilidad que marca la ley, el reconocimiento personal, al menos el que refleja la fuente, y luego ese camino posterior de desvincularse y pedir perdón formalmente como exigía la vía Nanclares. Pues deja abierta una pregunta, ¿no? Sobre las distintas capas que hay en una historia así. La capa legal, la personal, la ética, quizá hasta la estratégica. Todas mezcladas en una biografía marcada por una violencia terrible y un proceso penal y penitenciario muy largo.